Bienvenido a la siguiente lección de este curso de GraphPad Prism. Pues iniciamos el estudio con los estudios de correlación y regresión lineal, que normalmente los escuchamos y como que parece que son algo complicados. La verdad es que no. Para que tengas una idea muy general, correlación y regresión lineal nos van a decir si dos variables que son numéricas están o no asociadas. ¿Okay? ¿Qué significa que esté asociado o no? Que cuando varía una variable A, eso afecta a una variable B. Si existe este efecto, diremos que las variables están correlacionadas. Y después diremos o podremos saber si es de manera lineal o de manera no lineal. Eso no nos importa de inicio. Pero si de alguna manera una variable es totalmente independiente a otra, pues no habrá correlación. Esa es la idea básica del tema de correlación. Vamos a la lección de correlación. Recuerden ustedes que correlación implica la búsqueda de una asociación entre una variable, en este caso numérica, contra otra que también es numérica. Y la regresión lineal es la forma en la que nosotros normalmente queremos ajustar nuestros datos para representarlos a través de una línea recta. La correlación, les decía, nos va a permitir determinar si existe asociación entre dos variables numéricas. ¿Está relacionada una variable A con una variable B? ¿Okay? Esa es la pregunta que vamos a contestar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay una prueba estadística, en realidad son dos, que son la R de Pearson y la Rho de Spearman. Son las dos formas de calcular una correlación de datos en este tipo de gráfico. La R de Pearson la vamos a utilizar cuando los datos sabemos que se distribuyen de manera normal. Y la Rho de Spearman la vamos a utilizar cuando los datos, el conjunto de datos que tenemos, no se distribuyen de manera normal. Y nos va a dar una medida de la correlación. Entonces, vean ustedes que aquí abajo tengo una escala que va de -1, pasa por el 0 y va hasta +1. Ese es el rango de interpretación de los datos. Tanto el coeficiente de R de Pearson como Rho de Spearman van a ubicarse en esta escala, ¿ok? Entonces el resultado de la correlación o del análisis que vamos a realizar va a ubicarse en algún punto de esta escala. La ventaja de utilizar estas medidas estadísticas es que nos van a indicar tanto la magnitud, o sea, qué tan fuertemente están asociadas dos variables, como el sentido, ¿ok? ¿En qué sentido están relacionadas? Proporcionalmente o inversamente proporcionalmente relacionados, ¿vale? Esta línea donde pueden caer los valores de R de Pearson o Rho de Spearman va de -1 hasta +1. De 0 a 1 estamos hablando de asociaciones positivas o directas, es decir, que la variable A va a variar positivamente en relación a la variable B. Cuando haya más A, hay más B. Hacia la izquierda del 0 estamos hablando de asociaciones inversas, es decir, cuando aumenta la variable A, la variable B disminuye. Eso nos indica el sentido de la asociación de los datos. Y la magnitud de la variación de los datos nos la va a dar el rango. De 0 a +1 tenemos tres zonas. Desde 0 a 0.3, positivo en este caso, donde tendremos una asociación débil, positiva pero débil. De 0.3 a 0.5 estamos hablando de una asociación media o una asociación fuerte entre las variables. De 0.5 a 1 en el sentido positivo, y en el sentido negativo lo mismo. De 0 a -0.3, una asociación muy débil entre las dos variables, o una asociación media de 0.3 a 0.5 negativos, o muy fuerte de -0.5 a -0.1. Cuando nosotros hagamos el cálculo de la correlación, ahorita que lo hagamos con Prisma, vamos a tener que ubicar nuestro valor de R de Pearson o de Rho de Spearman en este gráfico e interpretar si las variables están asociadas, primero, sí o no, y segundo, ¿qué tan fuerte es esa asociación? Ahora, cuando tenemos una correlación de los datos, normalmente lo que buscamos es modelarla, es decir, tratar de explicar una variable en relación a otra. Y siempre empezamos con los modelos más sencillos. En este caso, pues con el modelo de regresión lineal simple, en el cual nosotros queremos representar una variable en función a otra a través de una línea recta. Hay una proporcionalidad entre una variable y la otra. ¿Cómo vemos o qué elementos tiene una regresión lineal? Bueno, en primer lugar, los puntos que ustedes ven aquí en azul son los datos experimentales. Son las mediciones de la variable que está en el eje X con la variable que está en el eje Y. Y van a tener en rojo
el valor de la línea recta que resulta de nuestra regresión lineal. Esa línea recta que intenta explicar el comportamiento de las variables, que se puede describir además como una línea recta que todos conocemos, donde la variable y va a depender de la variable x a través de dos números. El primero, una ordenada al origen, es decir, donde cruza nuestra línea recta, el eje vertical, y el valor de una pendiente, ¿ok? La pendiente de la recta. Entonces, cuando hacemos una regresión lineal simple, debemos obtener esa recta que con los parámetros de la pendiente de la recta y la ordenada al origen para que represente pues mejorar los datos. Además tendremos un valor que debemos buscar e interpretar, que es el valor de R cuadrado. R cuadrado que va a representar el porcentaje de los datos experimentales, es decir, de los datos azules, que son efectivamente explicados por esta regresión lineal simple. Y aquí les traigo un ejemplo que trata de miniaturización. En este ejemplo, un grupo de investigadores está probando un nuevo conjunto de pruebas bioquímicas en miniatura. Entonces, toman una muestra de una gota de sangre del dedo y procesan a través de métodos que ellos denominan miniaturizados para obtener diferentes variables metabólicas a partir de esa gota de sangre del dedo. Y además toman una muestra, digamos, normal de un tubo de sangre que rutinariamente se utiliza y emplean el método tradicional de laboratorio que implica el uso de varios equipos y demás, ¿no? Entonces, tienen este proceso miniaturizado y un proceso estándar. Entonces, desean saber si los resultados del método miniaturizado están asociados o correlacionados con el método normal, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser una medida de la calidad de sus estudios miniaturizados. Vamos a Prisma. Vean ustedes los valores. En este caso, pues están probando concentración de glucosa en sangre, medida a través del método miniaturizado o del método estándar. Agregué yo una tabla tipo XY, donde puse el valor de la variable de X horizontal, puse el valor obtenido por el método estándar de la concentración de glucosa en sangre y puse una sola réplica de valor obtenido por el método miniaturizado. Entonces, tenemos esta tabla con estas dos variables que pretendemos asociar. Si nosotros lo vemos gráficamente, veremos este gráfico donde en el eje horizontal pues vemos el resultado del método estándar, en el eje vertical el resultado del método miniaturizado. Y como dicen por ahí, a ojo de buen cubero, pues esto se comporta de manera lineal, ¿no? Sin embargo, todo requiere una comprobación. ¿Cómo vamos a hacer este estudio de correlación? El estudio de correlación, para correrlo, vamos a dar clic en el área superior de los menús. Viene un botón que se llama Analizar. Vamos a darle clic ahí. Automáticamente nos va a lanzar una tabla donde nos da los diferentes tipos de análisis que se pueden correr en este tipo de gráficos, de los análisis de tipo XY. Entonces vamos a seleccionar el análisis que se llama correlación. Vamos a darle a OK, a correlación. Y entonces aquí nos da varias opciones esta ventana, de las cuales las que yo sugiero son, primero, hacer el cálculo para X para todos los datos de Y. Ahora, fíjense ustedes que aquí nos dice, bueno, ¿quieres que te haga una prueba R de Pearson o Rho de Spearman? Recuerden ustedes que eso depende de la distribución de los datos, si son normales o si no son normales. Entonces debemos averiguar primero si los datos se distribuyen o no de manera normal. Entonces voy a investigar si los datos están distribuidos o no normalmente. Para hacer ese análisis necesito irme a la tabla donde están mis datos y desde la tabla donde están mis datos hacer nuevamente clic en el botón de análisis. Tenemos dos pruebas principales para determinar la normalidad de datos. La prueba de Shapiro-Wilk cuando tenemos menos de 50 datos y la prueba de Kolmogorov-Smirnov que es para cuando tenemos más de 50 datos. En esta tabla tenemos que ir a los análisis de columna. En este caso, la prueba de normalidad está incluida en los análisis de columna. Vamos a seleccionar el test de normalidad o log normalidad para investigar si son normales o no. En el estudio de la normalidad, pues el primero pues es qué tipo de distribución es la que quieres probar. En este caso la que queremos probar es la distribución gaussiana o la normal. Queremos saber si se ajusta a ese tipo de distribución.
Y vienen los diferentes métodos de prueba de normalidad. Les hablaba yo del test de Shapiro o de Kolmogorov, que son los más comunes. En este caso tenemos menos de 50 datos, por lo cual el test adecuado es el test de Shapiro-Wilk para determinar normalidad. Y lo demás lo dejamos como está. Entonces vamos a darle a OK. Y en nuestros resultados, fíjense ustedes que nos da el resultado del test de Shapiro-Wilk, donde nos da el resultado del parámetro o de la W de Shapiro-Wilk, pero además nos ayuda y nos interpreta si los datos pasaron o no el test de normalidad. En este caso dice sí, los datos son normales. Los datos se distribuyen de acuerdo a la distribución normal. Por lo cual, en el análisis de correlación que estábamos iniciando, lo correcto es utilizar la correlación R de Pearson. Nuevamente voy a dar clic en analizar, voy a seleccionar otra vez correlación y ahora sí, ya sabemos que nuestros datos se distribuyen normalmente, por lo cual seleccionamos la opción que dice que vamos a estudiar la correlación con la R de Pearson. Dentro de las opciones, les sugiero siempre trabajar con la prueba de 2 colas. Recuerden ustedes que este es un test de hipótesis y que tener 2 colas nos va a ayudar a tener una mayor precisión. El intervalo de confianza de 95%, como normalmente lo hacemos, y lo demás lo dejamos como está. Nos va a arrojar los resultados de la correlación. Entonces, fíjense ustedes, nos da en primer lugar una tabla donde nos da el valor de la R de Pearson. Recuerden que R es el valor que nos va a decir si hay correlación o no. El valor de R es un valor de 0.9999. Si nosotros nos vamos a la escala que les mostré anteriormente, estamos en este punto de una asociación casi perfecta, ¿ok? Muy cercana al 1, una asociación casi perfecta entre las dos variables. Es una asociación muy fuerte y además es positiva, si se fijan. Es decir, a medida que el método miniaturizado da resultados más grandes, el método estándar también tiene resultados más grandes de la concentración de glucosa en sangre. Ahora, muy importante observar el intervalo de confianza de 95%. Este valor de R es un estimado puntual, es decir, que en el gráfico podemos nosotros ahí poner el puntito de cuál es el promedio del valor de la R de Pearson. Sin embargo, ese valor de la R de Pearson en realidad no va a ser un punto sobre la línea, sino un intervalo en el cual va a estar ese valor de R de Pearson. Valor de R de Pearson, el intervalo de confianza dice aquí de 0.9998 a 1, ¿ok? Es decir, está en un intervalo que inicia más o menos alrededor del 0.99 y termina en el 1. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el rango de los valores de R sigue estando completito del lado positivo de la asociación, es decir, hay una asociación directa y además es casi perfecta, ¿no? Casi de 1. Ahora, ¿qué pasaría si el rango de un valor de R cruza a través del 0? Es decir, que inicia ese intervalo de confianza del 95%, por ejemplo, en menos 0.1 y termina en más 0.1. Esa correlación incluye al valor de 0. ¿Qué implica eso? Que las variables no estarían correlacionadas. En este caso, nuestras variables sí están correlacionadas porque de ambos lados, los ambos extremos del intervalo de confianza están del lado positivo. De manera que, ¿qué diríamos de esta correlación? Bueno, es una correlación fuerte que además se encuentra en el lado positivo. Y viene un valor de R cuadrado. Entonces, esta correlación de R cuadrado, les decía, calcula de manera directa el valor de la regresión lineal. Linealmente, si nosotros trazáramos una línea, tendríamos el 99.98% de datos dentro de esa línea, lo cual quiere decir que nuestro ajuste o la correlación lineal expresa de manera muy fiel el comportamiento de los datos. Después viene una tabla donde viene el resultado de la prueba de hipótesis. Recuerden ustedes que este test de correlación también se basa en una prueba de hipótesis, en el cual tenemos un valor de P menor a 0.001, lo cual quiere decir que la asociación entre las variables existe y además nos lo interpreta. Dice, ¿es significativo o no es significativo? Dice, sí, sí es significativo. Entonces, realizamos este test de correlación de nuestros datos del método miniaturizado contra el método estándar, que podríamos representar de manera indistinta en los diferentes ejes. Entonces, conclusión, a través de este test de correlación de R de Pearson, determinamos que sí existe una correlación entre los dos métodos, ¿ok? Están correlacionados. ¿Qué pasaría si
nosotros quisiéramos agregar esa línea que describe a la correlación del método miniaturizado contra el método estándar. ¿Cómo lo haríamos? Un atajo rápido aquí, en esta sección de análisis, viene arriba del botón de analizar, vienen una serie de dibujos que nos representan los diferentes ajustes, ¿no? Lineal, exponencial, sigmoideo y demás. Entonces vamos a seleccionar el primero, que es una línea recta, que dice analizar los datos de regresión de estos datos. Vamos a dejar todo como están las opciones, vamos a decirle OK. ¿Qué va a pasar? Nos va a trazar automáticamente la línea recta que representa el modelado de los datos. Y si voy a la sección de resultados, en la sección izquierda, en la sección de resultados, voy a ver en negrito o resaltado con negritas el resultado de esa regresión lineal simple. Voy a dar clic ahí para ir al resultado. Nos va a mostrar la representación de la curva, de la línea recta más bien. ¿Cuáles son las áreas importantes a evaluar aquí? Pues en la fila 16, donde viene la bondad del ajuste o goodness of fit, viene el valor de R cuadrado, .9998, que es el mismo que habíamos encontrado en la sección de correlación y que indica que el 99.98% de los datos están sobre la línea recta. Y además vamos a observar el valor de la ecuación, es decir, el valor Y que representa en este caso el método miniaturizado y cómo podríamos calcular el resultado del método miniaturizado respecto al valor del método convencional. Nos grafica la línea directamente y nos da el parámetro importante, ¿no? Que es el parámetro de R cuadrada. Así es como hacemos una correlación de datos y una regresión lineal en Prism. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con la lección de correlación? Espero que te haya ido muy bien y que te haya quedado muy claro para qué nos sirve la correlación y cuáles son las ventajas de aplicar las dos pruebas estadísticas que vimos, tanto la prueba de Pearson como la prueba de Spearman, en qué momentos es cuando los vamos a aplicar y el proceso que debemos seguir dentro de GraphPad Prism. Por favor, recuerda que puedes descargar los materiales con los que trabajamos durante esta lección y puedes ir practicando este tipo de correlaciones con tus propios datos. Recuerda que la pregunta central de la correlación es: ¿existe o no asociación? Ya después vemos si es fuerte, si es débil, en qué sentido, si es sentido positivo, en sentido inverso. Pues bueno, es el tema de correlación. Espero que te haya quedado muy claro. Recuerda comentar y compartir este video para que llegue a muchas más personas y que tengan esta formación gratuita de GraphPad Prism. Soy Cristian Segura y te veo en la siguiente lección.